Sin Ávila, después de haber recibido a 2 abogados penalistas, corresponde que recibamos nada menos que al decano del Colegio de Abogados de Lima. Está estrenándose todavía, tiene poco más de un mes en esas funciones y ha sido mencionado ya por uno de los abogados detenidos, invocando su autoridad para que no permita que se violen derechos de abogados. Explíquenos, señor decano, Raúl Canelo, muchas gracias por estar acá. ¿Qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer un abogado y qué inmunidades tiene, como parece ser el caso de lo que creen algunos? Bien, el colegio es un gremio y en tanto gremio tiene la tarea de defender a sus agremiados. Pero esta defensa es una defensa en función de la ley y la Constitución. Es decir, si hay una situación de abuso a un agremiado, abogado, en el ejercicio de su defensa, como indica el colega Castañeda, que es en ejercicio de su defensa, bueno, el colegio tiene la misión de observar, verificar y eventualmente, si hubiese alguna situación de irregularidad, defender, denunciar, actuar. Pero ¿es el caso? No lo sabemos. En estos momentos hay serios indicios y después de los reportajes que se han transmitido en la televisión, esos indicios son contundentes. Pero de todas maneras... Pero más allá de los... claro, le iba a ir un poco en el mismo sentido de la pregunta de Fernando, pero más allá de los indicios en los reportajes de televisión, están basados en las investigaciones de la Fiscalía y en los documentos judiciales que han autorizado la detención del doctor Castañeda. Le hacíamos la pregunta por cuanto el doctor Mateo Castañeda, abogado de la presidenta de la República, se ha dirigido a la opinión pública a través de un mensaje de puño y letra donde él dice que protesta enérgicamente porque no había mérito para su detención. Él es un abogado litigante y le pide en este comunicado directamente al Colegio de Abogados su intervención para controlar lo que él considera son excesos que atentan contra el libre ejercicio de su profesión, de nuestra profesión, dice en el comunicado. La pregunta es si, en el marco de una detención autorizada por el Poder Judicial, más allá de lo que la prensa pueda publicar o no, ¿usted considera que es pertinente la intervención o cabe la intervención del Colegio de Abogados en defensa del litigante Mateo Castañeda? Sí, esto es una situación condicional. Si existiera abuso, evidentemente el colegio intervendrá, pero eso tendríamos que advertirlo. Lo que hay y lo que entendemos es una situación, circunstancias, indicios que llevan a que el juez, el Poder Judicial, a pedido del fiscal, ordene una detención preliminar. Es difícil que un juez dicte una detención preliminar sin tener los elementos necesarios, pero aún así, si nosotros vemos que eso ha sido excesivo, abusivo, lo tendremos que tener. Lo que quiero decir en principio es que los derechos fundamentales, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia deben prevalecer siempre. La última ratio es la detención. Tendrían que haber elementos muy fuertes para que se dé esta detención preliminar. Eso es lo que hay que verificar. Y la invocación que hemos hecho ya en un comunicado publicado hace algunos días es que todos los operadores jurídicos, ya sea abogados, jueces, fiscales, se comporten dentro de la línea de esa presunción de inocencia. La sociedad civil también debería actuar en función de la presunción de inocencia, porque no cualquier persona, porque el hecho de ser detenida ya es culpable, ¿cierto? Entonces nosotros estamos atentos. Ayer, desde el punto de vista técnico, por lo menos he escuchado que hay grabaciones, con lo cual, si eso se concreta y se verifica, la situación más bien podría ser contraria. Es decir, el Poder Judicial habría actuado correctamente. Si de eso se trata, al contrario, y lo digo, cualquier abogado, como sucedió por ejemplo con este señor Percy Escobar, que fue expulsado, cualquier abogado que actúa en contra de los lineamientos de la defensa correcta,
será pues sancionado. El colegio protege lo que se llama el Ministerio de la Defensa, irrestricto. Un abogado tiene derecho a defender, a plantear estrategias. Lo que no tiene derecho es a ir más allá de eso, violar la ley, generar tráfico de influencias, entrar en corrupción. Eso no se puede, evidentemente. El colegio colabora, va a estar atento si es que ha habido abuso, pero no al contrario. De acuerdo. Señor decano, vamos a ir a una pausa, por favor, después de la cual tenemos otras preguntas que hacerle en relación justamente al caso de abogados que se han visto objeto de investigaciones judiciales y de medidas restrictivas de la libertad, como es el caso tanto del señor Boluarte, hermano de la presidenta, como del señor Castañeda, que es el abogado de la presidenta. Vamos primero, Mávila, a la pausa, porque esto que son las 9:00. Así es, y el resumen de la hora. Mávila. Sí, justamente estábamos conversando con el doctor Canelo, del Colegio de Abogados, el decano del Colegio de Abogados, a propósito de un pedido que había hecho Mateo Castañeda, pedir la intervención del colegio por lo que él consideraba era su derecho a litigar y que esto era parte de su derecho al ejercicio, pero de confirmarse o de finalmente verificarse, porque ya el señor Morán lo que ha dicho es que él incluso va a atestiguar lo que acabamos de escuchar, cómo coloca al señor Castañeda en tanto abogado litigante que está pidiendo o que está reclamando una intervención de su colegio profesional. Según esta información, la situación se pone más complicada. El propio exministro del Interior, Morán, ha señalado palabras como intercambio de figuritas, ha señalado que se han reunido con el coronel Hervey Colchado, y este hecho es grave. Lo que sí deberíamos decir es que primero asistió a una reunión en la oficina de Mateo Castañeda donde estaba la presidenta con el hermano. Exacto. Además, ¿no? Y él pone en altavoz al coronel Colchado, cumple el papel de intermediario, si se quiere. Y luego se reúnen en el Club Aeronáutico, ¿no?, de la Fuerza Aérea, que está en la avenida Javier Prado, donde ya están los tres, Castañeda, Morán y Colchado. Sí, y de confirmarse esto, porque bueno, es el dicho de Morán, pero probablemente debe haber grabaciones, si hay forma de corroborar cámaras, etcétera, la situación de todos los complicados va a ser tremenda. Y también del propio señor Morán, que tendrá que dilucidar por qué fue intermediario, por qué estuvo ahí y por qué no denunció estos hechos. En todo caso, seguramente él procesalmente decidirá colaborar para evitar cualquier sanción mayor, pero definitivamente esta declaración un poco confirma las hipótesis de la Fiscalía y da razones y fundamentos a lo decidido por el juez en esta detención preliminar por lo que se está observando, salvo que todo sea falso. De eso estaremos atentos. Claro, pero saldría el señor Morán a decir una cosa así frente a los medios de comunicación. Sería absurdo, ¿no? Donde además él mismo complicaría su propia situación, sí, ¿no? Porque lo que estaría diciendo es: yo sabía de una propuesta ilegal en su momento, no la declaré, o sea, está haciendo un reconocimiento de haber presenciado un acto ilícito. Ha consumado una declaración que a todas luces parece certera, ¿no? Y claro, habrá que confirmar ese dicho a través de otros elementos, con lo cual habrían fundamentos o razones, verosimilitud, que es lo que exige la ley para dictar este tipo de medidas de detención. No se exige certeza, se exige verosimilitud, es que tenga apariencia del derecho, y por eso el juez ordenó la detención. Ahora está cobrando sentido con esta declaración que no la teníamos, ¿no? Ahora ya la tengo clara y será un elemento para llevar al Colegio de Abogados justamente. Señor decano, en realidad lo que estamos presenciando es una crisis de las instituciones que tienen que ver con el sistema judicial, es decir, con las prácticas de los abogados, que sean funcionarios o que sean litigantes. Mucho se ha dicho que esto tiene que ver con la pérdida de calidad de las facultades de derecho en nuestro país, sobre todo de la parte de las universidades que no han sido licenciadas, algunas de las cuales ya no pueden seguir funcionando, pero que han producido abogados durante 30 años.
¿Cómo ve usted esta situación y qué piensa hacer para que el prestigio de los abogados en nuestro país no siga decayendo? Porque lo que estamos viendo en algunos casos, sobre todo en la vida política, es que hay abogados que actúan como operadores políticos y de negociaciones más que turbias. ¿Qué puede hacer el Colegio de Abogados ante esta situación que lamentablemente se produce no solamente en estos días, sino desde hace bastante tiempo y en todas las regiones de nuestro país? Subrayo que no es un tema de la élite política limeña, es un tema que tiene que ver también con las regiones de nuestro país. Curiosamente, se aprobó un estatuto en el colegio de modo tal que es una asamblea de delegados quienes nombran a los miembros de la comisión de disciplina. Y justamente va a haber elecciones. La directiva ni siquiera puede proponer y menos votar. Sin embargo, estimo que van a postular personas de gran nivel ético, gente que tiene vida universitaria, tiene años de experiencia, y esperemos que esta asamblea, que son 70 miembros, 75 miembros, en esta oportunidad voten por la decencia, voten por los mejores candidatos, porque eso nos garantiza que mañana efectivamente jueces, fiscales, abogados y quien actúe en contra de las reglas éticas, deontológicas del colegio sea debidamente sancionado. Es verdad que tenemos una instancia superior, suprema, que son los exdecanos del Colegio de Abogados, pero ellos también no pueden atender todos estos casos, son muchos, y vamos a conversar con ellos justamente hoy día a la 1:00 p.m. tengo una reunión con los exdecanos para dar una solución y resolver rápidamente estos cúmulos de expedientes. Antes de despedirlo rápidamente, empezábamos la entrevista preguntándole por el señor Mateo Castañeda y si era posible que él hubiera operado, actuado de manera que su patrocinada no supiera lo que él estaba haciendo, ¿no? Y usted ponía un poco en duda que eso pasara, pero ahora, con el testimonio del señor Morán, queda claro, por ejemplo, que hubo una primera reunión en la que él es convocado al despacho del abogado, donde está el investigado, es decir, Nicanor Boluarte, y está la presidenta de la República presente. Si bien es cierto, en esa reunión ella no hace ninguna propuesta, pero sí manifiesta su enojo por lo que consideraba era una suerte de ojeriza por parte de la Fiscalía y la prensa en contra de su hermano. ¿Cómo se complicaría la figura legal si es que sucede? Al haber estado la presidenta presente en la oficina del abogado, donde se estaba discutiendo cuán avanzada estaba o no la investigación en contra de su hermano, que también estaba presente en esa reunión. Bueno, en una reunión normal, yo, familiar, pariente, podría... Correcto, pero no estamos hablando de un familiar pariente cualquiera, es la presidenta de la República. Exacto, y más aún cuando ha habido reuniones pues del abogado con este señor Harvey Colchado y todo lo demás. Eso complica tremendamente la situación de la propia presidenta. Pero cuando usted dice complica, ¿podría ser preciso en términos legales? Si hay un compromiso, ¿cómo se tipifica eso? Bueno, estamos ante un tema de tráfico de influencias. La situación de la presidenta en todo esto es nuevamente complicado. Ella es la presidenta de la República. Las personas que están ahí dependen finalmente del Ejecutivo, policías y tal. Entonces, ¿qué hace ella interviniendo de ese modo? ¿Y qué hace el colega abogado en esas circunstancias? Habrá que aclarar. Pero aún así, debemos partir de la presunción de inocencia, ¿cierto? Señor Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, muchas gracias por su presencia. Qué bueno que tiene esta reunión a la 1:00 p.m. con sus predecesores en el cargo y que los jueves organizan, tengo entendido, un foro sobre la reforma de la justicia que ha sido planteada en el Congreso. Una vez más estamos ante una voluntad de cambio. Habrá que tomarlo con mucha prudencia para saber si no son los intereses coyunturales los que prevalecen sobre una voluntad real de mejorar la administración de la justicia en nuestro país. Y brevemente, el Congreso va a debatir una reforma profunda y va a desaparecer la Junta Nacional de Justicia de acuerdo a ese proyecto. La va a reemplazar por una escuela de jueces, tal. Eso es importantísimo para el país.
y no se ha dado debate. Han preguntado a 2 o 3 supuestos expertos y ya han votado, hay un predictamen. No hay debate, tendrán votos, pero no hay debate. El Colegio de Abogados de Lima va a ser el foro del debate. Este jueves a las 6 de la tarde están invitados, vendrán especialistas de distintas posiciones políticas y hemos invitado también a representantes, autores de la ley. Ojalá que la autora Echaíz esté ahí presente, que ha sido una de las autores de esta ley. Muy bien, muchas gracias por su presencia acá, que tenga éxito en sus tareas como decano. Nuestro país necesita que los abogados tengan credibilidad y que hagan respetar nuestros procedimientos judiciales, caiga quien caiga. Muchas gracias y muy buenos días, señor decano. Hacemos una pausa y creo que recibimos a